¿Qué es lo que dice? Planificación agregada. Dicen, un fabricante de motores de auto ha efectuado la previsión de la demanda de su producto para los próximos 6 meses, entre mayo y octubre, según se ve en la tabla siguiente. Ahí nos muestran la tablita. Los costos asociados son los siguientes. Entonces nos dan el costo de almacenamiento, el salario, el costo de contratación y el costo de despido, que son elementos típicos de la planificación agregada. Se necesitan 1,6 horas de mano de obra para producir una unidad de producto. Importante, ¿no? La tasa de trabajadores que uno tiene por producto. Un día de trabajo equivale a 8 horas. Nos los dan ahí y nos dicen, indique el plan de producción y los costos asociados utilizando una estrategia de nivelación sin rotura de mano de obra constante durante los 6 meses. Calcule además el costo asociado. Entonces, cuando nos hablan de sin roturas, implica que yo no voy a tener quiebres de stock. O sea, siempre voy a tener la cantidad suficiente para poder satisfacer mi demanda, ¿sí? Nunca voy a tener mi demanda insatisfecha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es escribir la demanda que nosotros tenemos, efectivamente, que son, esto es simplemente datos, ¿no? El primero en mayo en 990. 720, 840, 1260, 430 y 1100. Ahora, no sé si recuerdan el montón de ejercicios que yo creo que ustedes han hecho. Por lo general, también en la tablita se pone la demanda corregida, el inventario solicitado o el inventario requerido. En este caso no se pone porque en el ejercicio no hay ningún dato que nos diga que nosotros tenemos un inventario requerido, ¿no? Un inventario deseado. Y como no hay inventario deseado, nosotros podemos concluir directamente que la demanda corregida es equivalente a la demanda normal. Por lo tanto, es un dato innecesario para este tipo de ejercicio. Eh, para que puedan comprender qué vendría siendo la demanda corregida, porque igual me han preguntado harto sobre eso y creo que quede grabado. La demanda corregida vendría siendo aquel monto que yo voy a producir con tal de satisfacer no solamente mi demanda, sino que también el inventario que deseo tener. Entonces, por eso la fórmula de la demanda corregida es demanda actual más el inventario deseado menos el inventario deseado anterior, ¿no? Principalmente porque el inventario deseado anterior ya lo tengo, entonces simplemente lo resto de la ecuación. Dicho esto, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder sacar la tasa constante sin rotura? Nosotros necesitamos la demanda acumulada. Y además necesitamos los días acumulados para poder sacar la tasa. Entonces aquí la demanda acumulada va a ser simplemente ir sumando mes a mes la demanda. Entonces al principio tenemos 990, se le suman los 720, tenemos 1710. Luego a los 1710 se le suman los 840, tenemos 2550 y así. 3810, 5240 y 6340. Ahí por supuesto ustedes pueden ir corroborando esas sumas. Los días. Nosotros tenemos ya los días de producción, estos datos. Entonces nosotros lo colocamos aquí. 22, 18, Una pregunta. 21, dime. eh, el inventario requerido es como equivalente al stock de seguridad. Sí, Ah, ya. el stock de seguridad es el que yo dispongo en caso de, ¿no? Entonces es como el que quiero tener.
Entonces, por lo Ah, general, dale. en los ejercicios te dicen, no, tú tenías un stock de seguridad del 10% de la demanda o cosas por Claro, el... y ahí habría que corregir la demanda. Y ahí habría que corregir la demanda, claro. Ya, gracias. Dale. En, creo que en la ayudantía 5 hago un ejercicio de por el estilo. Ahí se visualiza mejor cómo funciona la demanda corregida. Eh, entonces los días son 21, 21, 22 y 20. Y aquí simplemente acumular exactamente lo mismo, ¿no? Ir sumando los días. Tenemos 22 más 18 son 40, 40 más 21 son 61, 82, 104 y 124. ¿Sí? Las tasas que nos dan para cada uno de los días es simplemente dividir la demanda acumulada con los días acumulados del periodo en el que nosotros estamos viendo. Entonces nosotros aquí tenemos, eh, perdón, que se me mojó un poquito la tablet con el agua. Entonces tenemos 45, si nosotros hacemos el cálculo, de 990 dividido en 22 me da 45, eso vendría siendo una tasa, eh, una tasa de producción. Ojo que aquí estamos sacando la tasa de producción, aquí no nos están pidiendo la tasa de producción, así que tenemos que hacer algo, un par de procedimientos después. Eh, Tenemos 42,75 y así los siguientes valores, pero fíjense, no, aquí nos piden sin rotura, así que no podemos hacer eso. 41,18, 46,46, 50,38 y 51,13. Entonces, para poder calcular la tasa sin rotura, nosotros tenemos que fijarnos en la mayor tasa, ¿no? Entonces, tenemos esta tasa y notamos que la mayor tasa es esta de acá, 51,13. Y esa va a ser la tasa que nosotros vamos a escoger. Aunque bueno, todavía no, porque como dice ahí, de mano de obra constante durante los siguientes 6 meses. Entonces nosotros en lo que nos tenemos que centrar es en la mano de obra. Por lo tanto, esta tasa puede cambiar y va a cambiar, se lo adelanto un poquito. Em, entonces, bueno, ¿por qué había dicho que podríamos haber, no sé, hecho esto un poquito más rápido en el caso de que fuese con rotura? Porque cuando es con rotura, a ver, me tienen una pregunta, me dicen, me pasa que veo estos ejercicios y me confundo en la forma de aplicar la tabla, ya que cambia para cada tipo. Rotura, sin rotura, JIT. ¿Algún consejo? No, como consejo te diría, pon todos los datos, ¿no? O sea, trata de poner cada una de las columnas y en el caso de que no la ocupe, simplemente táchala, ¿no? Así te aseguráis de no olvidarte de nada. En este caso yo no las taché, no las puse porque, bueno, una, es una ayudantía nomás, pero en la prueba ustedes para asegurarse pongan todas las columnas posibles. ¿Qué le iba diciendo? Cuando es con rotura, nosotros tenemos que elegir la última tasa. Por lo tanto, simplemente ustedes podrían no calcular eso, ¿no? Eh, pero en este caso es con rotura, por lo tanto necesitan calcular todas las tasas y en este caso coincidió la última con la máxima, por lo tanto la respuesta en ambos casos sería igual, idéntica. Entonces, notemos que la unidad de medida de esta tasa son unidad por día, ¿sí? Y nosotros queremos calcular la cantidad de trabajadores que se requieran, ¿no? La cantidad de una tasa constante de trabajadores que se requieren. Entonces nosotros necesitamos un poquito más de información. ¿Cuál vendría siendo esta información? Esta que tenemos acá, ¿no? Entonces aquí tenemos que 1,6 y estos son
horas por unidad y trabajadores también. Y además por aquí tenemos las 8 horas, que son equivalentes a un día. Por lo tanto, a nosotros nos gustaría saber cuántos trabajadores por unidad tenemos para cuando lo multipliquemos aquí, ¿no? Nosotros multiplicamos aquí, trabajador, trabajador por unidad. Como que salvamos el trabajador por día, que es precisamente lo que nos interesa a nosotros. Entonces, fíjense que aquí nosotros simplemente hacemos la división de eh, 1,6 dividido en 8 y la unidad de medida aquí es trabajador por unidad y aquí hay 1 hora también y aquí esto es 8 horas, ¿no? Entonces se va ahora y simplemente aquí tenemos la tasa que nos interesa, ¿no? Que vendría siendo esta unidad de medida. Ese 1,6 dividido en 8 es simplemente 0,2 y nosotros ya podemos poner 0,2 trabajadores por hora, por unidad, perdón. Entonces, para obtener la cantidad de trabajadores por día, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta tasa, ¿no? Entonces vamos a poner aquí T o, bueno, W, que es como la letra típica que ocupan para los trabajadores, ¿no? Worker. Eh, que vendría siendo 0,2, esa tasa que nosotros calculamos ahí, nosotros verificamos que es dato, multiplicado por la tasa sin roturas que nosotros obtuvimos, 51,13. Y ahí nos va a dar una unidad de medida trabajador por día. Esto es equivalente a 10,23 trabajadores por día. ¿Sí? Em, Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros no podemos tener un 0,23 trabajador, po, ¿no? Entonces tenemos que redondearlo y lo redondeamos al número cercano, al entero cercano más grande. En este caso, W, vamos a ponerle aquí efectivo, va a ser igual a 11. ¿Qué implica esto? Implica que nosotros vamos a tener una producción real. Noten que aquí este es trabajo por unidad, trabajador por unidad, entonces eso implica, ¿no? Si nosotros damos vuelta a esto, que hay 5 unidades hechas por cada trabajador, ¿sí? 1 dividido en 0,2 es 5, ¿no? Entonces, como hay 5 unidades hechas por cada trabajador cada día, nosotros vamos a tener que la tasa real, la tasa de producción real, no sé cómo la ponen con R, va a ser este 5 multiplicado por la cantidad de trabajadores efectivos que tengo, ¿no? 5 por 11. Es decir, la tasa va a ser 55 unidades por día. Ahora, con respecto a la tasa, la respuesta hasta aquí ya está bien, ¿sí? ¿Por qué necesito la tasa efectiva o la tasa real? La necesito porque tengo que calcular los costos, ¿no? Nos dicen calcule además el costo asociado. Y los costos están asociados a la cantidad que yo tengo en inventario, a la cantidad producida, ¿no? A todos esos términos. Pero antes de continuar, quiero preguntar, ¿hay alguna duda con respecto al procedimiento del ejercicio anterior? Pueden escribirme si no les gusta hablar. ¿Se escucha? ¿Sí? Y yo me perdí en el 5. Ah, ¿De dónde sale?
Aquí, el 5 es simplemente voltear este 0,2 trabajadores por unidad para Ah, ya, obtener ya, ya, ya. unidad por trabajador, ¿cachai? Ya, bueno. O sea, la cantidad que puede tener cada trabajador. Un trabajador hace 5 unidades al día. Eso es. Vale, ya, 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 gracias. Dale, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Entonces vamos con los cálculos para poder verificar cuál va a ser el costo final. Entonces tenemos demanda, estos datos, por lo tanto se escribe de forma directa 990, 720, 840, 1260, 1430 y 1100. Los días que se requieren para eh, estos días eran sobre días de producción. Aquí. 22, 18, 21, 21, 22 y 20. Y la producción. Entonces aquí yo les pregunto, ¿cómo podrían ustedes calcular la producción? No es como constante. No, en este caso no sería constante, principalmente ¿por qué? Porque los meses son irregulares, ¿sí? Es algo que estaba conversando Ah, incluso con una alumna que también me había preguntado sobre el tema, que había una confusión. Que la tasa sea constante no implica que la producción también lo sea, ¿sí? Cuando la producción no es constante, la producción no es constante cuando los meses o los periodos son irregulares. En este caso son irregulares, ¿por qué? Porque hay 22 días, hay 18, hay 21. Dime, ¿quién tenía pregunta? Benja creo que levantó la mano. Sí, es que creo que te iba a decir cómo se calcula la producción, pero no estoy Ah, seguro si está bien. perfecto, dime. Es- Sería lo que produce como cada trabajador por los días y por la cantidad de trabajadores, ¿o no? Muy bien, muy bien. O mucho más directo, ¿no? Esto es precisamente la cantidad, la cantidad que produce cada trabajador por día por la cantidad de trabajadores, que es la tasa de producción diaria, ¿no? Entonces, está muy bien tu, tu dirección, ¿no? Entonces, esto vendría siendo, el cálculo vendría siendo 55 por la cantidad de días. Voy a ponerlo aquí, días multiplicado además por, no, 55 por la cantidad de días, no. Entonces 55 por 22, eso me da, y voy a verificar aquí en el caso de que me esté faltando algo, 55 por 22 me da 1210, que efectivamente es la producción. Entonces vamos bien, 1210. ¿Nadie más quería hacer una pregunta antes de continuar con el tema de la producción? Ya, por qué es importante lo que les dije antes? Porque principalmente en los modelos, cuando a uno le hablan de tasa constante, muchas veces uno pone en la producción que la producción es simplemente, ponte tú, P, ¿no? Y no le ponen PDT porque, porque piensan que la producción es constante y no, la tasa de producción es constante. Entonces depende de en qué periodo nosotros nos estemos enfrentando. En el caso de que estos meses fuesen regulares, o sea, todos tuviesen 20 días, ahí la producción sería constante. O si nos preguntaran por la producción diaria, ahí la producción, claro, eso sí es constante. Pero no están hablando de un tema mensual, ¿no? De un tema mensual, pues, ¿no? Tenemos mayo, junio, julio, agosto y tendríamos que verificar cuáles son los costos. Entonces aquí 18 por 55 son 990. Luego tenemos 1155, 1155.
1210 y 1100. En particular, este ejercicio yo lo saqué de una pauta y, eh, y esto se lo digo como para que tengan igual cuidado con las pautas que ustedes ven, porque de repente están malas. Esta pauta en particular en el modelo está mala y ahí les voy a explicar por qué. Entonces, en el inventario recordemos cómo se calcula. El inventario del tiempo T es igual al inventario del tiempo anterior más la producción menos la demanda, ¿no? Que le vamos a poner de sub T. Pues no, no. Entonces, el inventario en este caso, como no hay inventario anterior, nosotros asumimos que es cero y tenemos que esto es simplemente 1210 menos 990, o sea, producción menos demanda, que son 220. Aquí, en este segundo periodo, si hay inventario anterior, por lo tanto tengo que considerarlo, ¿no? Entonces sería 220, 220 más 990 menos demanda, menos 720. O sea, lo que tengo menos lo que sale. Que 990 más 220 son 1000, 1010, 1210, más 720 son 1930, ¿no? O sea, más 720, menos 720 debiese ser 490. ¿Sí? Y así ustedes van haciendo los cálculos, ¿no? Entonces, inventario anterior más producción actual menos la demanda actual. Entonces, en este caso sería 805, 700, 480 y 480. Ahora, un temita con respecto a la demanda corregida y el inventario. Nótese que cuando uno habla de la demanda corregida uno corrige la demanda para poder tener un inventario ideal. Si a nosotros nos dan una producción que es diferente a ese inventario, nosotros vamos a tener, eh, perdón, nos dan una producción, es que justo había llegado una persona, entonces me distraje. Si nosotros tenemos una producción que es diferente a mi demanda corregida, entonces nosotros vamos a tener un inventario diferente, porque el inventario siempre considera la demanda normal, la demanda real. Mientras que si consideramos una producción igual a la demanda corregida, nosotros vamos a conservar, vamos a saber que eh, ese inventario que nos va a dar va a ser exactamente igual al inventario, al inventario de seguridad, ¿no? Al inventario deseado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como los valores que se tienen que pagar por unidad en inventario, los valores que se tienen que pagar por unidad producida. No, no hay por producción. Bueno, pero si hay por salario, ¿no? Todos esos son constantes. Nosotros simplemente vamos a hacer la suma, ¿no? Que nos va a resultar mucho más fácil. Entonces sumamos aquí y esto va a ser 3175. Aquí requerimos de esta suma de 124, que son los días totales en los que trabajaron mis trabajadores, ¿no? Entonces ahí esto nos va a servir para poder calcular los salarios. Y vamos a tener aquí que el costo de contratar, va a ser lo primero que vamos a tener, va a ser igual a 11, que son 11 trabajadores, lo único que contrato, por el valor por contratar, ¿no? El costo por contratar, que son $300 por trabajador. O sea, 11 por 300. Luego, los salarios. Entonces, fíjense que el dato que nos entregan aquí, en cuanto al salario, nos dicen que son $5 por hora, que son equivalentes a $40 por día.
Como es por día, como es diario, nosotros vamos a tener que multiplicar por la cantidad de días que efectivamente trabajaron. Es decir, en total fueron 124 días, por lo tanto vamos a tener que esto va a ser 124 por los $40 por día por los 11 trabajadores, ¿no? Entonces le tengo que pagar 124 por 40 a los 11 trabajadores. Y además vamos a tener el costo de inventario. En cuanto al costo de inventario, nosotros tenemos que el costo de almacenamiento equivalente son $5 por unidad al mes. Por lo tanto, esto es mensual, así que lo podemos hacer de forma directa. 3.175 multiplicado por, ¿cuánto eran? $5 por mes. Y estos son todos los costos que tenemos, no hay costo de producción, no nos lo dicen, así que nosotros no podemos adivinarlo, asumimos que es cero. Y el costo total entonces sería la suma de estas expresiones. 11 por 300 son 3.300 y así, ¿no? Y lo sumamos. Esto va a dar un equivalente de 70.765. Y ahí con eso tendríamos lista la primera pregunta. ¿Alguna duda con respecto al procedimiento? ¿No? Continuamos entonces. Fíjense que si nos hubiesen pedido con rotura, aquí en este caso nos pidieron sin rotura, pero si nos hubiesen pedido con rotura, el resultado hubiese sido el mismo, ¿no? Ya se lo había comentado. La última tasa corresponde también a la máxima tasa, entonces los resultados son equivalentes. Vamos con la B. Nos dicen, indique el plan de producción y los costos asociados utilizando una estrategia de seguimiento de contratar y despedir empleados según sea necesario para producir exactamente las unidades mensuales. Calcule además los costos asociados. Entonces, vamos con esto de acá. Tenemos la demanda. Al principio son 990, luego son 720, 840, 1260, 1430 y 1100. Y una persona. Los días son 22, 18, 21, 21, 22 y 20. Y la demanda diaria, que también es un dato, nos los entregan de forma directa aquí, nos dicen 45, 40 y así, lo vamos a anotar aquí. 45, 40, 40, 60, eh, 65 y 55. Entonces, para la mano de obra, nosotros necesitamos cantidad de trabajadores por día, ¿no? Exactamente lo que nosotros teníamos aquí, lo que nosotros teníamos aquí arribita. Solamente que en este caso nuestra tasa va a ser variable. ¿Por qué? Porque nos permiten contratar y despedir. Así que la forma en la que se va a calcular va a ser diferente, pero no tan diferente, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos para poder hacer el cálculo del trabajador de mano de obra o trabajador por día, requerimos una métrica que tenga trabajador por unidad, que la tenemos, ¿no? Y otra que sea unidad por día, que en este caso vendría siendo la demanda diaria, ¿no? Y de esa forma podemos hacer el cálculo de forma directa. Entonces, trabajador por unidad
nosotros tenemos aquí, no, perdón, arribita. Trabajador por unidad, que vendría siendo la tasa de trabajadores por unidad, ¿no? 0,2. Y unidad por día la demanda. Entonces esto vendría siendo 0,2 por la demanda en cada periodo. 0,2 por 45 son 9, aquí son 8, 8, 12, 13 y 11. ¿Sí? 55 por 0,2 son 11. Entonces, notemos aquí que como la demanda se satisface de forma inmediata por esta mano de obra, eh, o por estos valores, notemos que la demanda va a ser igual a la producción. ¿Qué implica esto? Que no va a haber inventario. Y eso nos permite hacer una tablita mucho más sana, mucho más sana. Entonces tenemos aquí estos datos: 45, 40, 40, 60, 65 y 55. Y por lo demás, aquí con esta respuesta ya estaríamos listos, ¿no? Ya tendríamos parte del puntaje. Lo que nos faltaría sacar vendría siendo los contratos y los despidos para poder visualizar cuánto es lo que tengo que pagar, cuál es mi costo. Mano de obra, nosotros lo calculamos arriba, es 9, 8, 8, 12, 13 y 11. Por lo tanto, aquí al principio, ¿cuánto contrato? Tenía 0, ahora tengo 9, o sea, contrato 9. En el siguiente periodo tenía 9, ahora tengo 8, es decir, despido 1. Tenía 8, ahora tengo 8, contrato y despido 0, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, 12 menos 8 son 4, 0, luego tenemos 1, 0, y finalmente tenemos 0 y 2. Despido 2. Entonces, para el sueldo, recordemos que el sueldo era, em, ¿el sueldo cuánto era? Era $40 por día, ¿no? Y nosotros estamos visualizando el mes. Por lo tanto, tenemos que considerar también los días asociados, ¿no? Entonces, esto sería 40 por la cantidad de días, o sea, vamos a ponerle aquí lambda t, por, por la mano de obra, WT. ¿Sí? Esto es al principio. Aquí tenemos los días para que lo tengan en consideración. En el primero vendría siendo 40 por 9 por 22, que son 22 días. Eso al momento de ustedes sacar el cálculo les va a dar 7.920. Aquí abajo lo mismo, 40 por 8 por la cantidad de días que son 18 para junio, ¿no? Entonces esto sería 5.760. Tenemos 6.720, 10.080 y 11.440 y 8.800. ¿Sí? Aquí la única columna que me faltó es la columna de día, tuve que verla arriba, pero a ustedes ahí en la prueba no les va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos sumar? Nuevamente necesitamos sumar la cantidad de contrato que en este caso son 14, la cantidad de despido que son 3 y el sueldo total que son 50.720. ¿Sí? Entonces vamos por los costos. Contratación. Son 14 por
lo que me cuesta contratar a cada uno de ellos, o sea, son 300. Costo de despido son la cantidad total, que son 3, o sea, despedí 3 en todo el periodo, multiplicado por lo que me cuesta despedir, que son 600. Los sueldos, que eso es cálculo directo, o sea, lo tengo aquí, 50.720 en todo el periodo. Y finalmente ya con esto podemos tener el costo total. Recordemos que no hay inventario, ¿no? Costo de inventario igual cero. Entonces esto me va a dar un costo total de 56.720. Y ahí con eso tenemos terminado el ejercicio. ¿Preguntas con respecto al ejercicio? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Ok, vamos con lo entretenido, ¿no? Que vendría siendo la formulación del modelo de optimización. Nos dicen, formule un modelo de optimización para encontrar una planificación agregada óptima que satisfaga las demandas en los mismos periodos, que permiten almacenar inventario y que incluya la posibilidad de trabajar horas extra a un costo de $7 por hora y de subcontratación a un costo a un costo por unidad de $10. Asuma que no hay límite de horas extra. Entonces vamos a destacar lo que es relevante. Nos dice que satisfaga las demandas en los mismos periodos. Entonces, esto es importante porque es restricción, que permita almacenar inventario y que incluya, entonces tenemos inventario, y que incluya la posibilidad de trabajar horas extras. Tenemos una nueva variable de decisión y subcontratación. Entonces vamos con el ejercicio original. En el ejercicio original aquí tenemos el enunciado para poder ayudarnos a visualizar cuáles son los parámetros importantes y las variables de decisión. Vamos con los parámetros. ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre parámetro y variable de decisión? El parámetro es dato. Muy bien. El parámetro siempre es un dato. La variable de decisión, como su nombre dice, es primero variable, varía, puede variar, y es una decisión, es algo que yo tengo que decidir. Por lo tanto, no lo sé per se, o sea, no lo sé con anterioridad. El parámetro sí lo sé. ¿Qué es lo que nosotros sabemos y qué es lo que es importante? Sabemos la cantidad de días que tiene cada uno de los meses. Entonces, cantidad de días en cada mes, T, ¿sí? Nosotros tenemos que saber qué es lo que representa T. En este caso representa mes. Por lo tanto, tenemos que dejarlo expresado. Y D sub T, que vendría siendo la demanda mensual, en este caso del periodo T. Demanda del periodo T. Y ya esos son como que los únicos datos que tenemos, aparte de los costos claramente, pero son costos numéricos, ¿para que lo vamos a anotar? Lo anotamos directamente en el modelo. ¿Qué otra cosa? Los subíndices, ¿no? O el conjunto de índices. Vamos a escribir T igual 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los meses, ¿no? Vamos con las variables de decisión entonces. ¿Alguno me podría mencionar alguna variable de decisión? El costo de almacenamiento. O El sea, cantidad de inventario almacenado o algo así. Muy bien, muy bien. El inventario vendría siendo algo que yo voy a ir decidiendo periodo a periodo. ¿Sí? Entonces, IDT le vamos a llamar al inventario y lo vamos a conocer como el inventario
al final del periodo T. Podría ser al principio del periodo T, pero para qué nos vamos a complicar la vida, ¿no? Nosotros conocemos la expresión del inventario al final del periodo T. ¿Qué otra? ¿Qué otra decisión nosotros tenemos que tomar? Cantidad de personas a contratar y a despedir. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a llamarle aquí persona a contratar, lo vamos a llamar como CDT, cantidad de personas en mes T y RET, que es cantidad de personas a despedir en mes T. Faltan. Este tipo de modelos siempre tiene hartas variables de decisión, así que para que lo tengan en cuenta en su prueba. ¿Qué otras cosas tengo que decidir? El de la hora extra, ¿o no? Muy bien, muy bien. La cantidad de Y horas extras que van a trabajar en el mes, ¿no? sí, y el de la... Hay otro que es de $10, pero eso no sé bien de qué es. De la subcontratación, Subcontratación, eso. claro. Cuando uno habla de subcontratación, yo por lo menos aquí lo entiendo y en realidad yo tenía otra noción de qué significaba subcontratar, pero aquí quizás esté mal, pero eh, sub- incluso lo voy a buscar. Yo creo que como para estar más seguro. Pero yo creo que a lo que se refieren es que le entregan como que el trabajo a otra empresa para que ellos te hagan los productos y tú los tengas, ¿no? Entonces a la larga la subcontratación vendría siendo como los productos, ¿no? Eh, Es justamente lo que dije, ¿no? Aquí lo tengo en Google. Es la práctica de una empresa que contrata a otra empresa o individuo, bla, 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 para que realice una actividad, obra o servicio que podría deshacerse, bla, bla, bla. Entonces, es justamente lo que habíamos dicho. Entonces, estos son variables de decisión. Vamos a ponerle EDT a las horas extras totales en el mes T, ¿sí? Y nos habíamos dicho SDT, que es la subcontratación. Vamos a poner unidades en subcontratación eh, en el mes T. Nos faltan. ¿Cuál nos faltaría? La cantidad de personas contratadas como actualmente. Muy bien, la cantidad de personas, como para que no nos confundamos con los términos, vamos a poner cantidad de personas trabajando en el tiempo T. Entonces le vamos a poner aquí WT. Y la última la voy a poner yo, que vendría siendo la producción en el periodo T. No es necesario, ustedes pueden prescindir de esta variable de decisión, pero yo la voy a poner como para que sea el modelo un poquito más, más lindo. O sea, si, sin SPT se vería como algo más enredado. Entonces, PDT vendría siendo producción total en el periodo T. ¿Sí?
Aquí vamos a separar las variables de decisión con el modelo. Entonces vamos, ¿con qué vamos primero? ¿Con la función objetivo o con las restricciones? Vamos primero con la función objetivo, entonces, a ver. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo de toda empresa? Minimizar el costo. Minimizar costos. Entonces vamos a minimizar costos. Y aquí precisamente es donde estaba el error en esa pauta, en la función objetivo. Entonces vamos a minimizar costos, vamos a llamarle C grande, eh, igual a. Entonces, primero necesitamos el costo por inventario, ¿no? Entonces va a ser 5 por la sumatoria en cada uno de los periodos, o sea, de t igual 0 hasta 6 de el inventario sub t, ¿no? Y el error que tenía la, la pauta era que no estaba considerando la sumatoria, entonces tenía ahí como un minimizar, se me trabó la lengua, un minimizar de, que ni siquiera de un objeto, era como, no sé, una cuestión rara. Pero a ustedes no les va a pasar, po. Ustedes tienen que poner las sumatorias porque por lo general ese tipo de cosas descuentan puntos. Eh, entonces, el costo de inventario de todos los periodos, porque estamos visualizando el periodo en su conjunto. Más los sueldos, ¿no? Entonces, los sueldos son 40 por la sumatoria de todos los sueldos, o sea, T1 hasta T0, de los días, porque recordemos que este 40 es dólares por día que le pago a trabajador, multiplicado por la cantidad total de trabajadores que están efectivamente trabajando, ¿no? Que es WT. Más, seguimos con la suma. El contrato y el despido, ¿no? Entonces sería 300, que es el costo por contratar, la sumatoria de t igual 1 hasta 6 de c sub t, más 600, que es el costo por despedir, de la suma de t igual 1 hasta 6 de rt, más 7 por la suma de las horas extra y también lo que tengo que pagar por subcontratar, ¿no? Que son 10 dólares por unidad. Entonces, suma de t igual 1 de st hasta 6. ¿Sí? Entonces lo voy a marcar aquí como para que ustedes lo visualicen bien. Este es por inventario, este vendría siendo por sueldo, esto contratar, despedir, contrato de despido y horas extra. Y aquí tendríamos el costo de subcontratar. ¿Sí? Y estos son los únicos costos que tengo. No tengo costo por producción porque ninguna parte me lo hice, ¿no? Entonces se asume cero. Ya teniendo la función objetivo, vamos a un Disculpa, pasito más. Dime. ¿por qué el de inventario parte en T0? Ah, porque siempre hay un inventario inicial. Entonces, el Ya, inventario inicial igual se tiene que pagar. ya, ya, ya. En cambio, en lo otro no hay nada inicial. En este Pero caso, el dime, T no está definido en cero, ¿o sí? Creo que no. es que uno lo define en la restricción. O sea, eh, Ah, ok. claro, este es T grande, este es un conjunto, ¿sí? No es igual a T chico. Ya, Entonces, ya. claro.
Entonces vamos con las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones que tenemos que poner? ¿De inventario? Inventario. Partimos con inventario inicial. Entonces, inventario inicial y sub cero, y aquí es donde lo definimos, va a ser igual a cero porque no nos entregan información sobre eso. Entonces asumimos cero, para que no nos vamos a complicar la vida, ¿no? Eh, y vamos con la de inventario. ¿Cómo era la restricción de inventario? Inventario anterior, Muy bien. más Inventario. producción menos demanda. Muy bien. Inventario anterior más producción menos demanda, menos de subte. Y esto tampoco se les olvide, hay algunos profesores que son igual bien estrictos con estas situaciones, que son los indicadores, ¿no? Entonces aquí hay un para todos. Para cada uno de los periodos se tiene que cumplir esta restricción. Para todo T en T. O sea, en uno 2 3 4 5 y 6, ¿no? Vamos con lo que sigue. ¿Qué otra restricción tenemos? De trabajadores, no sé. Hay una restricción de trabajadores, muy bien. Entonces, primero, la cantidad de trabajadores con la que iniciamos también es cero, no nos dan información sobre ello. ¿Y cómo se vería la cantidad de trabajadores en tiempo T? Los trabajadores del anterior, Muy no, bien. del actual, o la que No, muy bien, el del anterior, porque los del ah, actual son los que estoy calculando, ¿no? verdad. Es más lo que se contrata, menos lo que se despide. Muy bien, entonces sería contratar menos los que se despidan. ¿Cuál? RT. Y eso nuevamente para todo T perteneciente a T. Fíjense que la cantidad de trabajadores o la restricción de trabajadores es como un reciclaje de la parte de inventario. La idea es la misma. Lo que tengo menos lo que sale, ¿no? Entonces en inventario es lo que tengo menos lo que sale. En cantidad de trabajadores lo que tengo menos lo que sale. Siguen la misma lógica. Vamos con la siguiente. ¿Cuántas son? Son seis, así que nos faltan dos. Naturaleza de las variables. Muy bien, esa era una de las que nos faltaba. Que ese es como el comodín, así que no se les puede olvidar aquí en la prueba. Vamos a ponerla en el 6. Y como naturaleza de las variables, nosotros vamos a asumir que PDT, ¿qué se supone que estamos fabricando? Motores, ¿no? Bueno, no sé si puedo vender la mitad de un motor, yo creo que no. Entonces vamos a tratar de ponerlos todos en los naturales, ¿no? Eh, Motores, cantidad de subcontratación, inventario, EDT, WDT, RDT, CDT, todos pertenecen a los naturales, incluido el cero. Esto es notaciones, es como la forma más fácil de expresarlo, que ustedes pueden poner mayor o igual a cero y que además pertenecen a los enteros. Pero ¿para qué van a hacer eso? Pongan naturales, ¿no? Y nos faltaría una restricción. ¿Cuáles son las variables de decisión que todavía no hemos ocupado? Ahí eso nos puede dar una pista. La variable de decisión que todavía no hemos ocupado, fíjense que es la producción, las horas extra y vendrían siendo la subcontratación. Son esas tres en particular. Entonces vamos con la 5.
y que es la restricción que nos indica cuánto es lo que vamos a producir, que es PT, PT igual a, entonces, ¿cuánto es lo que vamos a producir aquí? Vamos a producir por los trabajadores, va a ser 5, que es la tasa, o sea, la unidad de, las unidades que puede fabricar un trabajador por día, ¿no? Entonces 5 por la cantidad de trabajadores que tengo multiplicado por la cantidad de días que hay en un mes, ¿no? Esa es la producción por trabajador, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos más elementos, ¿no? Más lo que se pueden hacer en hora extra, por ejemplo. Entonces, G sub T sobre 1,6. Y recordemos aquí que 1,6 vendría siendo, lo vamos a buscar aquí arriba. Ah, bueno, que está en el párrafo. 1,6 horas de mano de obra para poder producir una unidad de producto, ¿no? Entonces, dividiendo en 1,6, nosotros recuperamos la parte de producto, ¿no? Entonces, E sub T partido en 1,6, más además los objetos que tengo en subcontratación. Esa vendría siendo la igualdad que satisface la producción. Eso para todo T en tiempo T. Y con eso ya estamos contentos. Terminaríamos el modelo. ¿Preguntas? ¿El lambda eran los días? Lambda era la O, cantidad de días, claro, aquí ya, está. Nosotros lo habíamos definido aquí en parámetros. eso, ya, gracias. Entonces, igual no se les vaya a olvidar esto. O sea, sería como fatal. Es lo que uno le dice a los cabros de optimización, se lo dicen. Bueno, en todo donde haya modelos, ustedes les dicen no se olviden de la naturaleza de las variables, da puntaje. Y quedan 10 minutos. El siguiente ejercicio igual es cortito, así que voy a hacer por lo menos la A. Ahí ustedes me dicen qué onda. Entonces, aquí nos dicen, una empresa que vende repuestos automotrices acaba de optimizar su política de compras para un filtro de aceite de alta calidad. Para esto se tomaron en cuenta los siguientes datos anuales. Nos dan la demanda, nos dan los costos por pedido, nos dan los costos de mantener inventario y además el precio unitario. A partir del modelo EOQ y su política óptima Q, responda. Identifique y cuantifique el efecto que tiene un aumento del 20% del costo de mantenimiento del inventario en la cantidad óptima del pedido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que visualizar cuál es mi cantidad original, ¿no? Entonces, la cantidad original, óptimo, va a ser igual a la raíz cuadrada, y esto ustedes lo van a tener como en el formulario, así que se tienen que preocupar. 2 por lambda por K, que es el costo de pedido, sobre H, ¿no? Y aquí nos lo dan de forma directa. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen hay un aumento del 20% del costo de mantenimiento del inventario. Es decir, nosotros tenemos que H', el nuevo H, va a ser igual a 1,2, porque aumentó un 20% por H. ¿Sí? Eso implica, al momento de hacer los cálculos, que Q nuevo, el Q nuevo, va a ser raíz cuadrada de 2 lambda K sobre 1,2 por H. Sí, y nos pregunten cuantifique el efecto que tiene un aumento del 20% del costo de mantenimiento del inventario en la cantidad óptima de pedido. Entonces tenemos que cuantificar cuál es el efecto, qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces tenemos que recuperar esta expresión, la expresión original. ¿Cómo lo hacemos?
recordemos que en raíces nosotros podemos calcular la multiplicación aparte, ¿no? Podemos hacer una separación de esta multiplicación. Y esto sería raíz cuadrada de 1/1,2 por raíz cuadrada de 2 lambda k sobre h. Y esta expresión es la expresión original, por lo tanto ahí vamos a poder cuantificar haciendo el cálculo de la raíz cuadrada de 1/1,2, que es equivalente a 0,91. Y eso es el cubo original. Este es el cubo original, ¿no? Entonces, al hacer la cuantificación, nosotros eh, podemos concluir que la cantidad óptima cae en 9%, ¿no? O en 0,09, ahí como ustedes lo ven. Óptimas con tilde. Vamos con la B. Vamos con la B. Todavía nos queda tiempo. Si la demanda anual se duplica, ¿en cuánto se incrementa la cantidad óptima? Fíjense, la misma naturaleza de la pregunta anterior. Nosotros tenemos la cantidad anterior y tenemos que visualizar en cuánto se incrementa. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? La demanda anual se duplica. Entonces, lambda prima va a ser igual a 2 lambda. Nosotros tenemos aquí que Q prima va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por 2 lambda k sobre h. ¿Sí? ¿Por qué lo escribo así y no lo escribo como 4? Porque recordemos que tenemos que recuperar la expresión original. Por lo tanto, al momento de sacar la raíz cuadrada de 2 afuera, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 lambda k sobre h, nosotros obtenemos la expresión. Y esto, raíz cuadrada de 2 es 1,41. Esto es la original, ¿no? Y por lo tanto, la respuesta vendría siendo la cantidad óptima aumenta en un 41%. ¿Sí? Preguntas con respecto al ejercicio, un ejercicio igual como bien, no es muy complicado. No, 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 nada por ahora. maravilloso. Nos dicen, identifique y cuantifique el efecto que tiene un aumento del 30% en el costo de compra unitario. Y aquí está un poquito más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dicen un efecto en el costo de compra unitario y nos dan, y notemos aquí que esto no depende de forma directa del costo de compra unitario, pero sí lo hace de forma indirecta. Entonces, ¿cuál es la forma indirecta? Nosotros tenemos que h es igual a una tasa multiplicado por el costo unitario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular esa tasa. Al momento de hacerlo, nosotros tenemos que la tasa original, la tasa del problema original, es de h sobre r, h sobre c, perdón. ¿Estoy bien o no? H sobre c. Bien. Y, y, ok, eso sería h sobre c. Entonces, el nuevo h, el h original, identifique el causa-efecto que tiene un incremento del 30% en el costo de compra unitario. Entonces, este c, c', va a ser igual a, em, va a ser igual a 1,3.
Me estoy pegando, no sé por qué. 1.3 por C. ¿Sí? Y visualicemos qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, el H' va a ser igual a 1.3 por C por la tasa, por esa tasa que nosotros calculamos aquí. ¿Qué vendría siendo equivalente a, fíjense, 1.3 por C por H sobre C? O sea, 1.3 por C, por H, perdón. Entonces, al momento de hacer la separación, el cálculo, esto sería Q' igual a raíz cuadrada de 2 lambda eh, K sobre 1.3 por H. Hacemos lo mismo. Sacamos la raíz cuadrada de 1 sobre 1.3 por la expresión original, 2 lambda K sobre H. Y esto vendría siendo equivalente a 0.877 Q original. Conclusión, cantidad óptima cae a un 88%, ¿no? Aproximadamente. Entonces, eso sería la ayudantía de hoy. ¿Ya? La parte de OQ no la quise hacer muy larga porque la parte de planificación agregada era larga y como para que me coincidieran los tiempos, es lo que tenemos. ¿Alguna duda sobre alguno de los ejercicios que hicimos hoy día? ¿No? No. Perfecto. Voy a